Alfredo Alegría fue en su momento uno de los rostros más familiares de la televisión mexicana. Su personaje Lenguardo en Cachún, Cachún, Ra, Ra, hacía reír al público semana tras semana, convirtiendo un impedimento del habla en comedia que pasó a ser parte de la cultura popular en los años 80. Pero lejos de las cámaras, su historia era mucho menos sencilla. Tras años de trabajo constante en cine y telenovelas, desapareció por completo del ojo público, dejando a colegas y admiradores sin saber dónde estaba o qué había ocurrido con él. Cuando su muerte fue confirmada en junio de 2024, a los 79 años, llegó sin detalles, ni causa, ni comunicado oficial, ni despedida. El silencio que rodeó sus últimos años solo alimentó la especulación, especialmente por las conversaciones de décadas sobre una supuesta maldición cachún, una leyenda nacida de los destinos trágicos de varios miembros del elenco desde los 80. ¿Fue coincidencia o algo más oscuro? El ascenso de Lenguardo. Alfredo Alegría nació en Ciudad de México en 1945. Como muchos actores de su generación, empezó de manera modesta, con papeles pequeños en películas a inicios de los 80. En El Mil Usos, apareció como un ladrón armado con cuchillo que acorrala al infortunado Tránsito Pérez, de Héctor Suárez. No fue un papel glamoroso, pero marcó el inicio de una larga y desigual relación con el cine mexicano. Ese mismo año, el destino intervino. Luis de Llano Macedo producía una nueva comedia juvenil para Televisa, una mezcla de travesuras escolares con interludios musicales, algo así como un híbrido mexicano entre sitcom y sketch. El programa se tituló Cachún, Cachún, Ra, Ra, y Alegría fue elegido para interpretar a Leobardo Frenillo Fuerte, rebautizado de inmediato por compañeros y fans como Lenguardo. El rasgo definitorio de Lenguardo era su incapacidad de pronunciar la R. Lo que pudo haber sido una caricatura cruel, se convirtió en manos de Alegría en algo entrañable. Exageraba el defecto, convirtiendo cada línea en una trampa cómica de la que su personaje intentaba escapar desesperadamente. Hay un momento famoso cuando Lenguardo debe leer Romeo y Julieta en clase. Comienza: Doveo, Doveo. El maestro, confundido, le responde: pues acérquese más. Lenguardo repite: Doveo, Doveo. La broma funciona no porque fracase, sino porque insiste. El público lo adoró. Los niños lo imitaban en los patios de la escuela. Los padres veían en su persistencia los tropiezos de sus propios hijos. El propio Alegría admitiría después, en una entrevista de 2009, que el personaje se mezcló con su vida real. Había gente que pensaba que yo era realmente tartamudo. Lenguardo se me pegó, incluso fuera de cámara. Pero la popularidad tiene su precio. A medida que Cachún triunfaba, con giras teatrales, discos e incluso una película en 1984, Alegría se volvió a la vez indispensable y prisionero. Para millones era Lenguardo, pero Alfredo, el actor, se iba desdibujando. El sueño de la independencia. Para 1985, Televisa reconocía que Lenguardo se había convertido en uno de los rostros más identificables de Cachún, Cachún, Ra, Ra, y decidió impulsar al personaje en un proyecto propio. El productor Humberto Navarro, figura clave en la programación de comedia de la televisora, desarrolló las aventuras de Lenguardo, un unitario diseñado para sacar a Alfredo Alegría de las paredes del Instituto Churubusco. Para Alegría, aquello fue tanto una oportunidad como una prueba. Le permitía demostrar que Lenguardo podía sobrevivir fuera del elenco original, interactuando con comediantes veteranos como Pedro Weber Chatanuga e incluso con Mauricio Garcés, cuya participación especial sigue siendo una de las curiosidades del programa.
El formato buscaba colocar a Lenguardo en situaciones cotidianas urbanas, reflejo del intento de Televisa por aprovechar el auge de la comedia juvenil. Cada episodio intentaba reproducir la mezcla de humor físico, juegos de palabras y enredos situacionales que habían definido al personaje. Sin embargo, la ausencia de la energía de conjunto que había impulsado a Cachún resultó decisiva. Sin el contrapeso de compañeros de clase y figuras de autoridad que le daban contexto, el humor parecía más delgado, apoyándose casi exclusivamente en su impedimento del habla y sus manierismos. Los televidentes, acostumbrados al ambiente escolar, encontraron difícil aceptar a Lenguardo en escenarios ajenos. La breve duración del programa reveló los límites de los spin-offs centrados en un solo personaje dentro de la televisión mexicana de la época. El rating no cumplió con las expectativas y la emisión desapareció discretamente de la programación tras un corto ciclo. La experiencia dejó a Alegría en una posición paradójica. Por un lado, que se le diera un programa propio confirmaba su popularidad y la confianza de Televisa en su atractivo. Por otro, la cancelación reforzaba la idea de que era inseparable de Lenguardo, dificultando que los directores de casting lo imaginaran en otros papeles. Este encasillamiento se hizo más evidente en los años siguientes. Durante fines de los 80 y a lo largo de los 90, Alegría fue relegado cada vez más a cameos y apariciones secundarias. Su participación en La Risa en Vacaciones 8 lo devolvió brevemente al ojo público, pero los críticos señalaron que Lenguardo, antes símbolo de la rebeldía juvenil, parecía fuera de lugar en el cambiante panorama cómico de los 90. De igual manera, en telenovelas como Agujetas de color de rosa o La pícara soñadora, su presencia aportaba familiaridad, pero no le daba espacio para reinventarse. Este trayecto resultaba especialmente amargo porque Alegría había demostrado capacidad para escribir además de actuar. Coescribió el guión de la película Una loca, loca preparatoria, vinculada a la franquicia Cachún, mostrando ambiciones más allá de la interpretación. Sin embargo, la percepción de la industria sobre él seguía siendo reducida. Mientras colegas se diversificaban hacia la dirección, la escritura o roles más complejos, Alegría era arrastrado una y otra vez al personaje que lo había hecho famoso. La ironía era cruel. El papel que lo elevó al imaginario nacional también funcionó como una jaula, impidiéndole escapar de una sola identidad cómica. Al final de los años 90, las apariciones de Alegría se habían vuelto esporádicas. Su nombre más una referencia nostálgica que una fuerza activa en el entretenimiento mexicano. Aunque continuó aceptando papeles ocasionales, la larga sombra de Lenguardo lo seguía a todas partes, moldeando tanto las oportunidades que recibía como las que le eran negadas. Retiro del foco público. A comienzos de los años 2000, la visibilidad de Alfredo Alegría dentro de la industria del entretenimiento había disminuido de manera significativa. Su participación en proyectos se volvió cada vez más esporádica, y cuando aparecía, era generalmente en papeles de apoyo o cameos más que como parte de un elenco central. Su última telenovela importante fue Atrévete a soñar, una producción juvenil que alcanzó gran popularidad y lo presentó a una nueva generación de espectadores. En esta historia, interpretó a un maestro de canto, un papel cargado de ironía si se recuerda que su personaje más famoso, Lenguardo, se definía precisamente por su dificultad para articular las palabras correctamente. Después de esto, la presencia de Alegría en pantalla se redujo casi por completo. Su última aparición televisiva confirmada fue en La Rosa de Guadalupe en 2015, programa conocido por recurrir a actores veteranos en relatos breves y autoconclusivos.
Tras ese episodio, no hubo más créditos profesionales asociados a su nombre. A diferencia de otros actores que recurrieron a giras de nostalgia, convenciones de fans o entrevistas para mantener vigencia, Alegría se retiró por completo. No cultivó una figura pública en redes sociales, no concedió entrevistas a revistas ni programas de espectáculos y tampoco participó en los especiales de reencuentro que solían reunir a los elencos de los clásicos de Televisa. Esta desaparición total despertó preguntas en la industria y entre los seguidores. Mientras algunos especulaban que podría estar enfrentando problemas de salud, otros mencionaban dificultades económicas o un aislamiento voluntario. La ausencia de información confirmada solo alimentaba los rumores. Incluso colegas que en su momento fueron cercanos admitían no tener ninguna noticia sobre él. En 2023, la actriz Ariane Pellicer, quien trabajó con él y estuvo vinculada sentimentalmente en los primeros años de Cachún, declaró al periodista Jorge Samitis que no tenía idea de su paradero ni de lo que había sido de su vida. Su frase, "¿Quién sabe dónde está?", subrayaba lo absoluto de su retiro. Durante casi una década, Alegría existió únicamente como recuerdo, mencionado en retrospectivas o invocado cada vez que resurgían las discusiones sobre la llamada maldición Cachún. Una muerte sin respuestas. El 11 de junio de 2024, el periodista Jorge Samitis confirmó a través de sus redes sociales la muerte de Alfredo Alegría a los 79 años. El anuncio fue breve. Solo proporcionó la fecha del fallecimiento y un mensaje de condolencia, sin más detalles. La noticia se difundió rápidamente en plataformas digitales y medios de espectáculos, pero llegó sin la información habitual que suele acompañar la partida de una figura pública. No hubo comunicado oficial de Televisa, tampoco boletín de sus familiares, ni se dieron a conocer datos sobre funeral o memorial. Esta ausencia resultaba particularmente llamativa si se considera la tradición de la cultura de celebridades en México, donde la muerte de un actor reconocido suele generar amplia cobertura, homenajes televisados, entrevistas con colegas e incluso vigilias públicas organizadas por los fans o por sindicatos como la Asociación Nacional de Actores. En el caso de Alegría, el silencio fue inmediato y sostenido. El único reconocimiento formal fuera de la prensa vino de la Asociación Mexicana de Instituciones Bursátiles, que publicó una esquela dirigida a su hermano, Jorge Alegría Formoso, destacado ejecutivo financiero. Privados de explicaciones oficiales, los seguidores recurrieron a la especulación. Algunos asumieron causas naturales relacionadas con la edad. Otros sugirieron que pudo haber enfrentado una enfermedad no revelada. Circularon rumores de depresión, en especial después de que la actriz Ariane Pellicer, antigua compañera y pareja en los primeros años de Cachún, insinuara en una entrevista que tal vez Alegría se deprimió y ya no quiso vivir. La falta de claridad creó una situación inusual. A diferencia de los homenajes concedidos a otros actores de Cachún, Cachún, Ra, la despedida de Alegría se sintió más como una desaparición que como un adiós. Periodistas de espectáculos subrayaron lo atípico del caso. La televisión mexicana había convertido en espectáculos las muertes de muchos de sus veteranos, llegando incluso a producir programas especiales en su honor. Este vacío de información reforzó la idea de que su muerte fue consistente con la última década de su vida, retirada, privada y rodeada de interrogantes sin respuesta. La sombra de la maldición Cachún. No se puede hablar del capítulo final de Alfredo Alegría sin atravesar el largo y tenso pasillo que los fans bautizaron como la maldición Cachún. No comenzó como una maldición, por supuesto. Empezó como duelo. Una muerte demasiado cruel y demasiado temprana, luego otra que llegó sospechosamente cerca, y después una tercera que pareció confirmar un patrón.
En octubre de 1982, cuando Viridiana Alatriste, 19 años, incandescente, hija de Silvia Pinal, murió en un accidente automovilístico poco después de aparecer en pantalla en el Instituto Churubusco, el país lloró una promesa interrumpida. El elenco siguió con el programa. El público continuó sintonizando. Pero el impacto permaneció en el aire como humo después de un incendio, irritando los ojos. Con el paso de los años, la memoria se trenzó en un relato. Tal vez aquella comedia juvenil tenía una sombra siguiéndola de cerca. En esa sombra se fueron reuniendo nombres como veladoras sobre un pavimento. José de Mara, Tito, desapareció del ojo público antes de que circulara la noticia de su muerte en 1992, a los 35 años. Aún hoy se repiten explicaciones contradictorias, complicaciones pulmonares, un virus, cáncer, porque nunca existió un comunicado claro. Rodolfo Rodríguez, Calixto, que intentó pasar de la actuación a la escritura, enfrentó un cáncer linfático con una discreción que le granjeó aún más cariño de sus colegas. Lo recordaban llegando al set de Anabel, con pasos inseguros, sin renunciar a su puntualidad ni a su profesionalismo, hasta que la enfermedad lo venció en 1994, a los 41 años. José Flores, Jagger, enérgico, divertido y obstinado, libró su propia guerra contra el alcohol hasta que su hígado cedió en 1997, también a los 41 años, otro adiós prematuro que para quienes crecieron con él pareció una traición del destino. Incluso la órbita alrededor de los chicos de Cachún parecía tocada. Julio Lucena, que interpretaba al padre de Lenguardo y era voz habitual en los estudios de doblaje, murió de un infarto fulminante en 1985. Y las pérdidas siguieron renovándose con inquietante regularidad, como si el tiempo mismo editara la lista del elenco. Rosita Pelayo, la irreductible Rosy, que luchó contra el cáncer de colon con la disciplina de una bailarina y el humor negro de una comediante hasta diciembre de 2023. Pepe Magaña, el vanidoso profesor Villafuerte, envejeciendo dentro de una vida remodelada por la distrofia muscular. Cada nombre tiraba del otro, como cuentas en el mismo hilo. Para cuando en junio de 2024 se difundió la noticia de que Alfredo Alegría había muerto a los 79 años, sin causa compartida ni despedida pública, la narrativa encajó casi por sí sola. Lenguardo se había sumado a la constelación de tragedias y la maldición había cobrado otra víctima. Amigos y colegas rechazaron la palabra. Ariane Pellicer, Nina LaPunk, en pantalla, pareja de Alfredo durante un breve y tumultuoso periodo cuando todo era nuevo y ruidoso, respondió con una franqueza que parecía un deber. Sí me molesta y lo descarto. Muchos murieron por drogas, por sida o por causas naturales. Ya no estamos tan jóvenes. No negaba la tristeza, negaba la superstición. Llamarlo maldición, insinuaba, es pulir el caos hasta convertirlo en mito e ignorar las razones humanas, desordenadas, por las que la gente se rompe. Y sin embargo, los mitos sobreviven porque responden a una necesidad que la lógica no alcanza a saciar. La maldición Cachún ofrece un marco cuando la imagen es demasiado irregular para colgarse. Mirando de cerca se ve la maquinaria real que opera debajo de la leyenda. Cachún, Cachún, ra, ra, no solo entretenía a adolescentes. Los reconocía en su propio lenguaje, con sus penas de pasillo y sus políticas de cafetería, y ese reconocimiento explotó en fama. Pero la fama es un pasillo angosto. Los directores de casting aprendieron demasiado bien las caras de los chicos. El público recordó con demasiado cariño las frases célebres. Muchos actores descubrieron que la industria no quería que crecieran, al menos no frente a las cámaras. Lo que en un principio abrió la puerta, un arquetipo perfectamente dibujado, se convirtió en la cerradura que impedía volver a abrirla.
Algunos intérpretes se fueron diluyendo en trabajos precarios, otros en roles tras bambalinas, otros en una soledad que podía sentirse como un borrado lento. Unos pocos, como Flores, se automedicaron. Algunos enfrentaron enfermedades sin un colchón. Otros cargaron duelos privados que se transformaron en ausencias públicas. En ese sentido, la maldición no era paranormal, era estructural. Era el posfacio de un programa exitoso dentro de un negocio que devora juventud y olvida dejar un mapa para lo que sigue, un legado más allá de la maldición. Centrarse únicamente en la idea de una maldición es ignorar las dimensiones más amplias de la carrera y el legado de Alfredo Alegría. Ante todo, fue un intérprete formado que demostró versatilidad a lo largo de distintos formatos del entretenimiento mexicano. Sus primeros trabajos en el cine durante los años 80, particularmente en películas como El Mil Usos y ¿Dónde quedó la bolita?, mostraron que podía adaptarse tanto a la comedia como al drama, asumiendo papeles secundarios que exigían precisión más que estrellato. Sus apariciones junto a figuras consolidadas como Héctor Suárez o en producciones dirigidas por René Cardona Jr., le dieron credibilidad en la industria cinematográfica, aun cuando la televisión se convirtió en su escenario principal. Fue en la televisión donde Alegría dejó su huella más perdurable. Como lenguardo en Cachún, Cachún, Ra, Ra, dominó el timing cómico de una forma que lo distinguió de muchos de sus compañeros. El papel fácilmente pudo haberse reducido a un chiste de una sola nota, pero Alegría subrayó la persistencia y el buen humor por encima de la burla. En una época en la que las representaciones de discapacidades o impedimentos en la cultura popular solían apoyarse en la crueldad, su interpretación destacó porque provocaba risas sin humillar. Los niños repetían sus frases célebres en los patios no para burlarse, sino para sumarse al juego, y los adultos veían en él a un comediante accesible y familiar. Su impacto trascendió la serie original. Las aventuras de Lenguardo en 1985 le permitió sostener al personaje en un nuevo contexto y aunque el programa fue efímero, reflejó el reconocimiento de Televisa hacia la popularidad de Alegría. Más tarde, en telenovelas como La Fiera, La Pícara Soñadora y Agujetas de color de rosa, demostró que podía integrarse a elencos corales y aún así mantener presencia. Incluso en apariciones especiales en programas como Papá Soltero o La Rosa de Guadalupe, sus actuaciones conservaban la ligereza y el toque cómico que lo habían definido desde los años 80. Alegría nunca renegó de la importancia de Cachún. En una entrevista de 2009 subrayó su relevancia cultural. Fue un proyecto sin precedentes. Hablábamos de los problemas que afectaban a los jóvenes en ese momento. Para mí, fue la etapa en la que fuimos más felices. Su reflexión dejaba ver que era consciente de que el programa era más que entretenimiento, era un vehículo de identidad generacional. Hoy su legado sobrevive en los fragmentos preservados en plataformas digitales. Los clips de Lenguardo circulan ampliamente en YouTube y redes sociales, permitiendo que nuevas generaciones redescubran a un personaje que alguna vez fue central en la televisión mexicana. Para los espectadores mayores, estos videos funcionan como memoria cultural, recuerdos de los años 80, del humor juvenil y de un paisaje mediático donde un simple impedimento del habla, interpretado con encanto y optimismo, se convirtió en referencia nacional. La vida de Alfredo Alegría estuvo llena de luces y sombras. Hizo reír a todo un país con Lenguardo, pero al final se fue en silencio, dejando tras de sí preguntas que quizá nunca tengan respuesta. Su historia nos recuerda cómo la fama puede ser tanto un regalo como una carga, y lo fácil que resulta que quienes alguna vez llenaron nuestras pantallas se pierdan en el silencio. ¿Crees que realmente existió una maldición Cachún?
¿O fue solo la dura realidad del mundo del espectáculo? Cuéntanos en los comentarios y si quieres más historias como esta, no olvides dar like y compartir.